Evangelio de hoy. Sábado 29 de agosto de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré», y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahora haremos una reflexión sobre este Evangelio. La verdad que cuesta defender, cuando la fidelidad a Dios vale más que el miedo. El Evangelio de hoy nos presenta uno de los episodios más dolorosos de la vida de Juan el Bautista. Juan no murió por haber cometido un delito, sino por mantenerse fiel a la verdad. Tuvo el valor de señalar aquello que estaba mal, incluso cuando hacerlo podía traerle consecuencias. Su historia nos recuerda que seguir a Dios no siempre significa caminar por un camino fácil, pero sí significa caminar por un camino verdadero. Herodes sabía que Juan era un hombre justo y santo. Incluso lo escuchaba con cierta admiración, pero no tuvo la valentía necesaria para cambiar. Su problema no era desconocer la verdad, sino permitir que el miedo, el orgullo y la presión de los demás fueran más fuertes que su conciencia. Finalmente, terminó tomando una decisión terrible para proteger su imagen delante de sus invitados. La enseñanza principal de este Evangelio es profunda: no debemos sacrificar la verdad, la conciencia y nuestra fidelidad a Dios para obtener aprobación humana. Podemos perder reconocimiento, amistades o comodidad por defender lo correcto, pero perder nuestra integridad espiritual tiene un precio mucho mayor. Juan el Bautista nos enseña que una vida fiel no siempre es una vida cómoda. Hay momentos en los que tendremos que elegir entre hacer lo correcto o hacer lo que los demás esperan de nosotros. Y en esos momentos, nuestra verdadera fe se revela. Juan tuvo el valor de decir la verdad. Juan el Bautista no buscó agradar a Herodes. Sabía que hablar contra el pecado podía traerle problemas, pero decidió permanecer fiel a aquello que consideraba verdadero delante de Dios. Su voz no estaba guiada por intereses personales, sino por una conciencia comprometida con la verdad. Esto nos invita a preguntarnos cuántas veces nosotros conocemos lo correcto,
pero preferimos guardar silencio para evitar problemas. A veces sabemos que debemos pedir perdón, reconocer un error o poner límites a una situación injusta, pero nos cuesta hacerlo porque tememos las consecuencias. La valentía cristiana no significa buscar enfrentamientos ni hablar con dureza. Significa tener la firmeza necesaria para no traicionar nuestros principios. Podemos decir la verdad con respeto, pero no debemos convertir el miedo a las personas en una razón para abandonar lo que sabemos que es correcto. Juan nos recuerda que nuestra conciencia tiene un valor que no debemos vender por comodidad. Quizás nadie nos aplauda por hacer lo correcto. Tal vez incluso seamos criticados. Pero Dios ve el corazón de quien permanece fiel cuando hacerlo resulta difícil. Herodes conocía la verdad, pero no tuvo fuerza para obedecerla. Hay algo especialmente triste en Herodes, escuchaba a Juan y sabía que era un hombre justo. Incluso lo escuchaba con gusto. Esto significa que, en cierta medida, reconocía la verdad, pero no tuvo la voluntad necesaria para vivir conforme a ella. También nosotros podemos escuchar muchas veces aquello que Dios quiere enseñarnos. Podemos leer el Evangelio, escuchar una predicación o recibir un consejo sincero y sentir que esas palabras tienen razón. Sin embargo, reconocer la verdad no siempre significa estar dispuestos a cambiar. La fe no consiste únicamente en saber que está bien. La verdadera fe comienza cuando decidimos poner en práctica aquello que hemos comprendido. Podemos conocer muchas enseñanzas espirituales y, sin embargo, continuar alimentando el rencor, la soberbia, la mentira o el egoísmo. Por eso, este Evangelio nos invita a mirar nuestro interior con sinceridad. ¿Hay algo que sé que debo cambiar, pero continúo posponiendo? Dios no quiere solamente que escuchemos su palabra. Quiere que permitamos que esa palabra transforme nuestra manera de vivir. El miedo a la opinión de los demás puede alejarnos de Dios. Herodes se puso triste cuando escuchó la petición de la joven. En el fondo, sabía que estaba tomando una decisión terrible. Pero tuvo miedo de quedar mal delante de sus invitados. Su propia palabra y la presión social terminaron pesando más que la vida de Juan. Este detalle tiene una enorme actualidad. Muchas decisiones equivocadas comienzan cuando nos preocupa demasiado lo que los demás pensarán de nosotros. Queremos agradar, ser aceptados y mantener una determinada imagen, incluso cuando para conseguirlo tenemos que actuar contra nuestra conciencia. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que no queríamos simplemente para no decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces hemos permanecido callados ante algo incorrecto porque teníamos miedo de ser juzgados? La necesidad de aprobación puede convertirse en una prisión silenciosa. Jesús nos invita a vivir con una libertad diferente. No significa despreciar las opiniones de los demás, sino aprender a colocar a Dios y la verdad por encima de ellas. Nuestra dignidad no depende de los aplausos de la gente. Somos valiosos ante Dios incluso cuando otros no comprenden nuestras decisiones. El pecado puede comenzar con pequeñas concesiones. La tragedia del Evangelio no comenzó en el momento de la ejecución de Juan. Hubo antes una serie de decisiones, deseos, orgullos y concesiones que fueron preparando el camino hacia aquel desenlace. Esto también puede suceder en nuestra vida. Muchas veces las grandes caídas comienzan con pequeñas decisiones que aparentemente no tienen importancia. Una mentira pequeña, un resentimiento alimentado durante meses, una actitud de orgullo o una tentación que decidimos justificar pueden ir debilitando poco a poco nuestra conciencia. Por eso debemos cuidar lo que permitimos entrar en nuestro corazón. No todo lo que parece pequeño es espiritualmente insignificante. Una pequeña grieta puede terminar debilitando una estructura completa si nunca se repara. El Evangelio nos invita a detenernos antes de llegar demasiado lejos. Cuando descubramos que algo está alejándonos de Dios,
no debemos justificarlo ni esperar a que se haga más grande. Debemos tener la humildad de reconocerlo y comenzar nuevamente. La fidelidad puede tener un precio, pero nunca es inútil. Juan terminó en una prisión y perdió la vida, pero su muerte no convirtió su testimonio en fracaso. Al contrario, su fidelidad hizo que su voz continuara hablando incluso después de su muerte. A veces podemos pensar que hacer el bien no vale la pena cuando no vemos resultados. Podemos preguntarnos por qué debemos seguir siendo honestos y otros prosperan mediante la mentira, o por qué debemos mantener nuestros principios y quienes actúan mal parecen tener más ventajas. Pero Dios no mide nuestra vida únicamente por los resultados visibles. Él mira nuestra fidelidad. Una acción realizada con amor y verdad puede parecer pequeña ante los hombres y tener un enorme valor delante de Dios. Juan nos enseña que nuestra misión no consiste en garantizar que todos acepten la verdad que anunciamos. Nuestra responsabilidad es permanecer fieles a ella. Podemos perder algunas cosas por hacer lo correcto, pero jamás perdemos cuando permanecemos cerca de Dios. El Evangelio de hoy es una llamada a la valentía espiritual. Juan el Bautista nos muestra que hay momentos en los que debemos elegir entre la comodidad y la verdad, entre la aprobación humana y la fidelidad a Dios. Herodes, en cambio, nos muestra el peligro de saber que está bien y aún así no tener el valor de hacerlo. Su tristeza revela que su conciencia todavía reconocía la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero permitió que el miedo y la presión de los demás tomaran el control de sus decisiones. Tal vez nosotros también tengamos alguna situación en nuestra vida en la que estamos actuando como Herodes, sabemos lo que debemos hacer, pero seguimos retrasándolo porque tenemos miedo. Quizás necesitamos pedir perdón, alejarnos de algo que nos hace daño, reconocer un error, defender a alguien injustamente tratado o simplemente volver a acercarnos a Dios. Hoy el Señor nos invita a no negociar nuestra conciencia. Que podamos aprender de Juan a permanecer firmes, pero también con humildad y amor. Que no busquemos ser admirados por los demás, sino vivir de tal manera que nuestra vida sea agradable a Dios. Señor Jesús, dame la valentía de Juan para defender la verdad y la humildad para reconocer cuando estoy equivocado. No permitas que el miedo a las opiniones de los demás me haga abandonar mis principios. Ayúdame a no sacrificar mi conciencia por comodidad, aceptación o reconocimiento. Cuando tenga que elegir entre hacer lo correcto y quedar bien delante de los demás, dame la fuerza para elegirte a ti. Limpia mi corazón de orgullo, cobardía y vanidad, y enséñame a vivir con una fe firme, sincera y auténtica. Que mi vida pueda ser un testimonio de verdad, aunque el camino no siempre sea fácil. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, no olvides regalarme un me gusta y compartir en los comentarios qué mensaje habló hoy a tu vida. Suscríbete al canal y acompáñanos cada día para seguir recibiendo la palabra de Dios, reflexiones que fortalecen el alma y mensajes llenos de fe, esperanza y amor. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia.